Podem. Ernest Urtasun, bona tarda, buenas tardes. Buena tarde, ¿cómo estáis? Bueno, ¿cómo está viviendo esta guerra de las vacunas? Bueno, primero estamos un poco molestos en el Parlamento Europeo porque hace muchísimo que le estamos pidiendo a la Comisión Europea que nos dé los contratos. Ni tan siquiera nos los han dejado ver a los parlamentarios europeos. Y esa falta de transparencia yo creo que ahora, con la guerra con AstraZeneca, ha jugado en contra de la Comisión Europea, ¿no? Yo creo que esos contratos ahora se publicarán, es bueno que así sea, y tenemos que ver efectivamente si AstraZeneca ha incumplido alguno de los acuerdos que había en el contrato, pero también queremos saber si la Comisión Europea ha negociado bien, ¿no? Que parece que hay indicios de que quizá ha habido errores en la negociación y eso pues tienen que explicarse, ¿no? En cualquier caso, yo lo que creo es que es muy importante que podamos resolver este tema lo antes posible. Nos van las vidas, nos va la recuperación económica y para ello ahora lo más urgente es multiplicar nuestras capacidades de producción de la vacuna, ¿no? Y además de hacer cumplir las exigencias a las farmacéuticas, creo que hay otras cosas que se podrían hacer, ¿no? Lo público debería involucrarse más en la producción de las vacunas, igual que se involucró en la investigación para lograrla, ¿no? Pero, por ejemplo, usted invocaría también ese artículo 122, digamos, de botón del pánico, como dice Josué Coello, que ayer apuntaba Charles Miquel, emergencia, es decir, bloqueo, por ejemplo. ¿Usted llegaría a eso? Yo creo que si hay incumplimientos del contrato, yo creo que el artículo 122 está ahí para invocarse. Yo creo que esa es una buena noticia que la Comisión Europea invoque ese artículo, es decir, si AstraZeneca se comprometió a entregar 100 millones de dosis y ahora nos está diciendo que solo nos entrega 30 y parte de esas dosis están en suelo europeo y se van fuera de la Unión Europea porque las vende más caras en otros países, yo creo que la Unión Europea no puede dejar pasar esto sin contestarlo, ¿no? Por lo tanto, invocar el artículo 122 del tratado que habilita a la Comisión a declarar determinadas emergencias, y estamos ante una emergencia, yo creo que sería totalmente adecuado. Y además de eso, yo creo que el artículo 122 también podría servirnos para otra cosa que os decía en mi primera respuesta, que es involucrarse en la producción. Yo creo que el error también ha sido que la Comisión Europea haya, de alguna forma, dejado que toda la producción la hicieran las farmacéuticas. Esto no puede ser así, estamos ante una emergencia brutal. Nosotros, yo creo que las autoridades públicas, y eso lo puede hacer la Comisión, debe tratar, por ejemplo, de aumentar la colaboración entre determinadas empresas farmacéuticas para que otras farmacéuticas produzcan esa vacuna, movilizar centros públicos que pueden producir vacunas y producir estas partículas tan complicadas de la nueva vacuna mRNA, que es un poco lo que la dificultad en la producción que tiene esta vacuna. El sector público puede ayudar también a hacer eso. Por lo tanto, creo que necesitamos que los países, la Comisión Europea, se involucren en la producción y no simplemente firmen un contrato esperando que las farmacéuticas lo cumplan, porque al final sabemos que una farmacéutica es un negocio, hay una patente detrás, y lo que primará siempre será pues el beneficio y vender la vacuna más cara, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí ha faltado una mayor intervención por parte de las instituciones europeas, sin duda. Permíteme un momento, diputado. Alexandre Mato, Bruselas, nuestro corresponsal. Tú ya has tenido acceso a ese documento, los contratos que acaba de hacer público, el contrato, digamos, Unión Europea, AstraZeneca, imagino que con tachones, lo que se dice censurado. Antonio, por lo que hemos podido ver, no aparece censurado, al menos no como han tenido ese acceso totalmente cortado los eurodiputados, entre ellos Ernest Urtasun, con el que estabas hablando. Es una publicación ya bastante abierta, a la que ha cedido la propia farmacéutica. Hoy por la mañana la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, amenazaba directamente ya con publicarlo este mediodía y solo quedaba pendiente esa luz verde ya de la farmacéutica. 41 páginas en las que vamos a analizar en detalle precisamente esa cláusula de mejor esfuerzo o de lo mejor posible. Es a lo que se había comprometido AstraZeneca. Vamos a ver hasta dónde llegan los envíos precisamente también durante el primer trimestre. 80 millones de dosis serían las que recibiría la Unión Europea, hasta 120. Dice AstraZeneca que solo puede entregar 17 millones en febrero. Hoy subía la apuesta a 8 más, es decir, 25 en total. Mato, hay un cabreo importante, ¿no? Es decir, el gesto de publicar hoy el contrato que AstraZeneca no quería, ayer invocando el artículo 122 del Tratado de la Unión. El nivel de cabreo de von der Leyen, Charles Michel, de todo el equipo de la Comisión es muy, muy serio, ¿no? El nivel de cabreo es muy serio, empezando también por esa comisaria de salud, Stella Kyriakides. Hoy está prevista una comparecencia de Kyriakides,
3 y cuarto de la tarde, pero atención, va a salir con uno de los pesos pesados de la Comisión, con Valdis Dombrovskis, el jefe de toda la economía dentro de la Unión Europea. Van a hablar de todo ese mecanismo para controlar e intervenir, si es necesario, en la exportación de vacunas. Por lo tanto, meter mano, podríamos decir de alguna manera, a esos envíos de AstraZeneca. El cabreo es tan grande que al final, también por la presión de los eurodiputados, la Comisión Europea se ha visto forzada, empujada a tener que revelar un contrato que hasta hace unas horas, hay que recordarlo, Antonio, y esta es la clave, la propia Comisión no quería mostrar. Eurodiputado Ernest Urtasun, el contrato que ya está siendo público, ¿le parece adecuada esa decisión? La llevamos pidiendo desde hace muchísimo. Hemos escrito preguntas parlamentarias, cartas, sobre todo porque, bueno, una cosa es hacerlo público para que lo pueda leer todo el mundo, lo cual que creo que es lo acertado, pero lo mínimo hace unos meses es que nosotros, que tenemos cómo funciona el Parlamento Europeo de controlar la Comisión, lo pudiéramos ver. Entonces ha empezado a emerger esta disputa sobre la interpretación de un artículo y qué significaba el mejor esfuerzo y cómo lo leía AstraZeneca y cómo lo leía la Comisión. Bueno, nosotros nos hubiera podido gustar analizar si la Comisión había negociado bien ese contrato, ¿no? Y yo creo que ahora, Antonio, lo más importante, como decía antes, es que veamos un poco más allá de esta disputa puntual. Y la Comisión Europea y los países tienen que involucrarse en aumentar la producción. Y quiero poneros como ejemplo algo que creo que se ha hecho bien y que debería multiplicarse, que es este acuerdo al cual se ha llegado con la empresa francesa Sanofi, promovido por el gobierno francés, para que produzca hasta 125 millones de dosis de la vacuna de Pfizer y de Biotech. Este es el tipo de cosas que necesitamos hacer. Cualquiera que sepa producir una vacuna, más allá de la patente, que creo que podríamos levantarla ante una emergencia como esta, debe empezar a producirla. Y en Europa hay mucha gente que podría estar produciendo esa vacuna, pero Biotech no la va a hacer sola y AstraZeneca tampoco. Los países y la Comisión Europea tienen que promocionar este tipo de partenariados y de acuerdos para que otros centros puedan producir. Señor Urtasun, vuelvo con usted enseguida porque quiero preguntarle también por las novedades de la campaña catalana con su candidata Jessica Albiach, pero antes, 12:27, os pido un titular sobre esta guerra de las vacunas con este movimiento. Acabamos de conocer, nos lo acaba de desvelar nuestro corresponsal Alexandre Mato, el contrato de la Comisión Europea, de la Unión Europea con AstraZeneca. Fernando, Ernest, Pilar. Dos cosas breves. Es muy importante el anuncio de Johnson & Johnson, si se produce en esos términos, puesto que además va a poner en entredicho la estrategia de las compañías si es que están torpedeando la distribución de las vacunas. Y en segundo lugar, estas compañías están haciendo un gravísimo daño al resto de compañías farmacéuticas, porque hace que la opinión pública y por lo tanto la política tenga que plantearse si no sería conveniente que ante una circunstancia como esta haya que anteponer, como es evidente, el bienestar general frente a los beneficios comerciales. Pilar. Yo creo que cuantas más vacunas va a ser mejor, que ojalá vayan saliendo pronto los nuevos contratos, porque lo que se ha demostrado es que no han sido nada solidarias las farmacéuticas. Vamos a ver ese contrato, si nos aclara quién había mentido. Yo estoy de acuerdo con lo que el europarlamentario ha planteado aquí. Si hay que utilizar la normativa de la Unión Europea para ser más exigente, hay que hacerlo, porque hemos visto a Boris Johnson cerrando su frontera, aprovechando el Brexit, Estados Unidos exactamente igual, y Europa nos hemos quedado ahí un poco en tierra de nadie. Juliana. Bueno, estamos ante un reflejo de tensiones geopolíticas importantes. Para mí la cuestión es saber por qué la Unión Europea, en el momento que tomó esta decisión tan importante y yo creo que positiva de centralizar la compra de las vacunas, se concentró en las farmacéuticas angloamericanas y en cambio dejó de lado la posibilidad de llegar a acuerdos comerciales con Rusia y con China. Porque me da la impresión de que lo que va a ocurrir, tengo esta impresión, lo que va a ocurrir en las próximas semanas es que la Unión Europea acabará comprando también, por ejemplo, la vacuna rusa. Hoy mismo Vladimir Putin ha hecho una oferta y claro, comprar una vacuna rusa que parece que funciona no es comprarle, no sé, no es inyectarse un trozo del Kremlin en el brazo, ¿no? Simplemente es adquirir un producto farmacéutico que puede ser tan útil como puede serlo uno fabricado en Estados Unidos o en el Reino Unido o en cualquier otro país, ¿no? Ahí está el punto. Yo creo que se ha tomado una decisión de carácter geopolítico, es decir, de operar con las compañías angloamericanas, y ahora hay un problema.
12:30. Inés García, recuérdame los datos, atención, del Centro de Estudios de Opinión, algo así como el CIS catalán, que dan victoria a Esquerra, pero todo muy igualado en la cabeza, casi un empate técnico. El PSC, tercera posición. Sí, prácticamente un empate técnico. Esquerra Republicana aún así ganaría las elecciones con un 22% de estimación de voto, una horquilla de escaños de entre los 34 y los 35, seguido muy de cerca por Junts per Catalunya, que conseguiría el 20,7% de los votos, y también una horquilla de hasta 34 escaños. El PSC de Salvador Illa conseguiría esa tercera posición con un 19,6% de los votos y entre 26 y 29 escaños. Dime qué da el resto. Bueno, ese pedazo de bajón, claro, es que no llega al 2% del voto de Ciudadanos, que es la primera fuerza parlamentaria en estos momentos. ¿Cómo queda el resto de partidos? ¿Cómo quedan los comunes? Sí, Ciudadanos tendría casi 20 escaños menos, 9,6% de estimación de voto, entre 12 y 13 escaños se quedaría en las próximas elecciones catalanas. El Partido Popular conseguiría subir un 7% en estimación de voto y 9 escaños. En Comú Podem y la CUP conseguirían resultados parecidos, entre el 6,5 y el 6,2% en estimación de voto, de 6 a 8 escaños en el caso de Comú Podem y 8 escaños en el caso de la CUP. Vox conseguiría entrar en el Parlament catalán con entre 5 y 6 escaños. Ernest Urtasun, Cataluña en Comú Podem, ¿cómo ve este estudio? ¿Qué le parece como parte? Porque claro, es muy distinto al CIS de Tezanos, ¿no?, donde daba victoria del PSC. Bueno, yo creo que al final la cosa va a estar muy reñida, pero para mí hay dos mayorías posibles al final que van a materializarse después de estas elecciones, y dependerá un poco de quién llegue en cabeza, ¿no? Una posibilidad es que la mayoría independentista repita, bien con Esquerra o bien con Junts per Catalunya en la cabeza, y vayamos a un modelo de gobierno muy parecido al que hemos tenido hasta ahora, que ha sido catastrófico en la gestión, políticamente débil, lleno de ruido. Eso sería una muy mala noticia, y ahí es verdad que Esquerra Republicana no acaba de despegarse de ese modelo, ¿no? Le estamos interpelando para que deje de ser un proyecto subalterno a Junts, pero no termina de dar ese paso. Esa mayoría sería negativa. La otra mayoría posible es algún tipo de combinación de las fuerzas de izquierdas, ya bien sea con gobiernos de coalición o gobiernos en solitario con apoyo exterior, en función de quién quede primero, ¿no? Y esa es la opción por la cual nosotros apostamos de forma muy clara por en Comú Podem, por un gran acuerdo de izquierdas que permitiría de alguna forma romper los bloques en Cataluña, porque sería con la participación de fuerzas independentistas y no independentistas, y sobre todo lo más importante para nosotros, ¿no?, revertir años y años de recorte de lo público en Cataluña, que esto ya viene de los gobiernos de Artur Mas, y que ahora en la pandemia estamos sufriendo con unos servicios públicos que están extremadamente tensionados, ¿no? Por lo tanto, por lo que a nosotros respecta, la gente que quiera apoyar y votar en Comú Podem sabe que apoya dos cosas muy claras, ¿no? Mayoría de izquierda sin tapujos, nosotros somos claros en eso, no tenemos dudas como el PSC y Esquerra. Nosotros vamos a ir por una mayoría de izquierdas, con políticas claras de izquierda, replicando un poco lo que hemos logrado con nuestra participación en el gobierno de España. Eurodiputado, le tengo que preguntar, claro, imagino que estaba usted muy pendiente de la votación en el Congreso de los Diputados, el decreto de fondos europeos. El gobierno de repente ayer veía que lo perdía, porque Esquerra dijo no lo vamos a apoyar, porque Ciudadanos dijo no contéis con nosotros. Lo han salvado gracias a Bildu y a Vox. ¿Cómo lo valora? Porque el PP también ha dicho que no votaba. Bueno, lo primero que tengo que decir es que aquellos que dicen que ayer el gobierno hizo un pacto con Vox para los fondos europeos, eso no se sostiene en ningún lado. Porque ya me dirá usted qué tipo de pacto se puede hacer en el Congreso entre Bildu y Vox. Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Obviamente a mí la mayoría que apoyó ayer el decreto pues no me satisface, me hubiera gustado otra, pero yo tengo que interpelar principalmente a fuerzas, por ejemplo, como Esquerra Republicana, como Ciudadanos o incluso como el Partido Popular, que ante una votación tan trascendental como es aprobar el decreto para la gestión de los fondos europeos, decidan a abstenerse y no participar, no negociar y no apoyarlo. Yo creo que hay momentos en los cuales los partidos políticos tenemos que decidir si optamos por el electoralismo y el tacticismo o si estamos a la altura de las circunstancias. Y creo que estar a la altura de las circunstancias significaba apoyar este decreto. Y creo que los que tienen que dar explicaciones son los que decidieron ayer quedarse fuera de una votación que era muy importante. Vicepresidente del Grupo de los Verdes, eurodiputado Ernest Urtasun. Suerte en la campaña, ya lo sabe. Un abrazo fuerte. Gracias, Antonio. Fuerte abrazo. Una abrazada. 12:35. Mariella, para ver, ¿qué te están diciendo?